Historia de la computación. ¿Qué es la computadora? Es una máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Tipos de computadora. Computadora analógica. Es un tipo de computadora que utiliza dispositivos electrónicos o mecánicos para modelar el problema que se resuelve utilizando un tipo de representación de cantidades físicas para expresar los valores que conforman el resultado. Computadora digital. Componente digital normalmente sirve como el controlador y proporciona operaciones lógicas, mientras que el componente análogo sirve normalmente como solucionador de ecuaciones diferenciales. Historia de la computación. Ábaco. Es considerado como el más antiguo instrumento de cálculo adaptado y apreciado en diversas culturas. La época del origen del ábaco es indeterminada. En épocas muy tempranas, el hombre primitivo encontró materiales para idear instrumentos de conteo. Calculadora. La historia de la calculadora es una máquina sumadora. La inventó el matemático francés Blaise Pascal en 1642. Era una máquina que podría sumar y restar. Siglo XIX. La primera computadora fue la máquina analítica, creada por Charles, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. En 1823, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias. La Mark I. En 1944 se construyó en la Universidad de Harvard la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard Heiken. Esta máquina no estaba considerada como una computadora electrónica debido a que no era de proporción general y su funcionamiento estaba basada en dispositivos electrónicos llamados relevadores. La máquina ejecutaba operaciones de forma automática. Medía 15 metros de largo y 240 de alto y pesaba aproximadamente 5 toneladas. La ENIAC se construyó en la Universidad de Pensilvania, que fue la primera computadora electrónica. El equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros George Mackey y John Eger. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad. Tenía más de 18.000 tubos de vacío, consumía 200 kilowatts de energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar 5.000 operaciones aritméticas en un segundo.
La EDWAC. La EDWAC, construida en 1949, fue el primer equipo con capacidad de almacenamiento de memoria e hizo desechar a los otros equipos que tenían que ser intercambios o reconfigurados cada vez que se usaba. Primera generación. Esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras. En esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características. Estaban construidas por medios de tubos de vacío. Eran programadas en lenguaje de máquinas. Esta generación las máquinas son grandes y costosas. Segunda generación. Cerca de la década de 1960 las computadoras seguían evolucionando, se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. Las características de la segunda generación son las siguientes. Estaban construidas con circuitos de transistores. Se programaban de nuevo lenguajes llamados de lenguaje de alto nivel. Esta generación de las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas. Tercera generación. Con los progresos de la electrónica y los avances de comunicación con las computadoras en la década de 1960 surge la tercera generación de las computadoras. Las características de estas computadoras son las siguientes. Su fabricación electrónica estaba basada en circuitos integrados. Su manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. El sistema operativo de la serie 360 se llamó OS, que contaba con varias configuraciones. Cuarta generación. Aquí aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microeléctrica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Con base a esto, los circuitos son extremadamente pequeñas y baratas. En 1970, Stephen Hawking y Steve Jobs inventan la primera microcomputadora de uso masivo y más tarde forman una compañía conocida como Apple. En 1981 se vendieron 8.000 millones de computadoras personales, que fue subiendo continuamente. Con el surgimiento de las computadoras personales, el software y el sistema que
con ellas se manejan han tenido un considerable avance porque han hecho más interactiva la comunicación con el usuario. Quinta generación. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de las computadoras, en la que se perfilan dos líderes que sin embargo no han podido alcanzar el nivel que desean: la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de los códigos o lenguaje de control especializados. Modelo de von Neumann. Las computadoras digitales actualmente se ajustan con el modelo propuesto por el matemático John von Neumann. De acuerdo con él, una característica importante de este modelo es que tanto los datos como los programas se almacenan en la memoria antes de ser utilizados.